Oigan, familia, pues ya llegó el momento de la mesa y la verdad que esta mañana nos sentimos súper halagados de tener sobre esta mesa a 4 grandes figuras del deporte mexicano. Bueno, no 4, 2, porque los otros 2 todavía no llegan, muchachos, pero bueno, que han dado muchísimas glorias a nuestro país. Ellos han puesto el nombre de México en lo más alto y les puedo decir que escribieron su nombre con letras de oro en competencias internacionales y nacionales. Así que está con nosotros Arly Velázquez, que es esquiador alpino, y también está con nosotros Lino Montes, deportista mexicano de levantamiento de peso. ¡Aplausos a los dos, muchachos! Muchas gracias. Oye, nosotros decimos siempre mexicanos chingones. Así es. Disculpen la palabra, Sí, pero bien dicho. son Oye, mexicanos chingones. Uno de los hombres considerado el hombre más fuerte de este país, porque anda por ahí haciéndose toda una Ve el historia. bracito. No, sí, ya lo vi, que Te lo juro que yo te vi y dije, ¿es Roberto Carlos? No. Y Arly, el único Monoesquiador. mexicano monoesquiador que nos representó en los pasados Juegos de Paralímpicos invierno de paralímpicos. Pyeongchang. Así El es. único mexicano. El único. Perdón, y Llevando una la vez bandera más, de México. mexicanos chingones. Claro. Bienvenidos. Muchísimas ¿Cómo gracias. se llega a tener una historia de este tamaño? Pues con mucho trabajo, disciplina, trabajo diario y yo creo que también mucha gente que en el camino te va apoyando, porque bien sabemos que no tenemos la estructura más sencilla de todo el mundo como para dedicarte a ser atletas y punto. Pero pues yo creo que ahí es donde se ve la garra, sacamos lo mejor de todos los mexicanos y tenemos un gran país detrás que nos respalda y nos lleva hasta donde llega. Pero desde el ¿De acuerdo? principio, cuéntenme la historia, platícame tu historia, Lino. O sea, ¿cómo empezaste desde chiquito? ¿Te motivaron? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Cómo fue? Fíjate que yo vengo de una familia humilde. Yo nací en una comisaría que se llama Becanchen, que está al sur de la península de Yucatán, la Blanca Mérida. Pues como todo hijo de padres campesinos, ama de casa, no crees la magnitud de las cosas. O sea, no sabes ni siquiera que existe algo fuera de tu mundo. Claro. O sea, tu mundo es un pueblo en el cual viven mil habitantes, en los cuales para ti es el universo, ¿no? Y es lo más que vas a poder aspirar, es ser un capataz o ser, no sé, un agricultor o algo así. Pero sin embargo yo siempre tenía algo en mí, había algo en mí que era que siempre me la pasaba pensando y soñando y observando los aviones que pasaban arriba, escuchaba el sonido de los aviones y los buscaba y los observaba y me hacía muchas preguntas de cómo eran y que me gustaría estar en uno de esos y saber a dónde iban, de dónde venían. Y yo le preguntaba a mi mamá que cómo eran, qué era lo que había dentro de esas cosas. Y entonces mi mamá me decía, mira, es que son como una ciudad y la gente anda caminando ahí adentro y los transportan de un lugar a otro. Y yo decía, bueno, yo me quiero subir a uno de esos. Y me dice, pues tienes que estudiar mucho y prepararte y tener una carrera. Y yo dije, bueno, estudiar mucho. Dije, pues bueno, no soy tan bueno en la escuela. Dije, no, siempre no. No, pero fíjate que eso no me robó el sueño. Yo dije, yo sé que no soy tan bueno en la escuela, pero eso no quiere decir que yo no pueda subirme en uno de ellos. Dije. Y desde ahí yo empecé a soñar y me imaginaba en uno. Cuando mis padres hacen un cambio de vivir en una ranchería e irse a vivir a un municipio, mi vida da un giro de 180 grados, así de que entro a una secundaria, empiezo a ver todas las cosas. Es un municipio en el cual hay como 35,000 habitantes y es una mega ciudad para ti, ¿no? Entonces empiezas a abrirte nuevas formas de ver las cosas, de pensar y dices, oye, yo creí que esto era así y sin embargo es más grande de lo que creí. El mundo es más grande de lo que creo. Y en estos... hay unas competencias que hacen en las escuelas que son intersecundarias y hacen pruebas y eso, llegan un día y hacen las pruebas. Y yo me meto. O sea, yo dije, voy a ver. ¿Sabías para qué? Yo ni sabía para qué. Eran de atletismo, ni siquiera eran de halterofilia. Y me captan allí y yo me meto a hacer atletismo. Sin embargo, el entrenador de atletismo veía algo en mí y decía, no va a ser buen corredor. ¿Y tú no lo veías en ti? No. Pero me gustaba mucho hacer ejercicio. Y entonces fue así como que me presentan al entrenador de halterofilia, el entrenador de halterofilia me lleva a hacer halterofilia, el cual a mí no me gusta la halterofilia. O sea, era un deporte que no me gustaba. ¿Te gustaba? No me gustaba más bien en ese entonces.
y prácticamente me obligan a hacer halterofilia. Wow. Y mira hasta dónde has llegado. Y entonces el entrenador de halterofilia me dice un día, cuando ve algo en mí, que yo puedo llegar muy lejos y que puedo ser el único mexicano en 30 años en asistir de nuevo a unos Juegos Olímpicos. Qué bárbaro. Y yo decía, este profesor está soñando demasiado, pues eres del pueblo y no crees eso. Hasta que clasifico una Olimpiada Nacional y me subo por primera vez a un avión y digo, wow, dije, voy a subir en un avión. Y yo me lo podía creer y mis amigos no me lo creían y se burlaban de mí. Pero sin embargo, pues sucedió eso, empecé a viajar y este entrenador se dio cuenta de que había algo más en mí y yo no lo veía. Yo no lo veía, lo ignoraba, ¿Tú crees que era necesitamos ignorante. que alguien más crea en nosotros antes que nosotros mismos? Sí, la verdad sí. La verdad sí, porque al final de cuentas este entrenador me hizo ver algo que yo no veía en mí, que tenía un talento y que había nacido para algo, ¿no? Y después de casi 10 años de estar entrenando, dije, no puedo creer que ya he viajado por todo el mundo, que me he subido a aviones pequeños, grandes, medianos, de todos los tamaños y he conocido otros países. Hasta piloto te deberías de hacer, hermano. Ya. Pero increíble ver de repente cómo la vida te cambia y te da un vuelco de estos 180 Sí, grados, exacto. que tú crees que vas por un camino y realmente el camino al que te lleva la vida es uno totalmente distinto. Y ese fue tu caso también. Tú ibas por uno totalmente diferente. Sí, ahorita estábamos hablando fuera del aire de downhill. Yo hacía downhill, bicicleta de montaña. Y pues mira, yo creo que desde chiquito, si vamos a contar desde back in the day, Por supuesto. yo siempre fui una persona súper inquieta. Siempre estuve utilizando la bicicleta como una herramienta para explorar más allá de mi cuadra. También yo siempre tuve como esa hambre de conocer más y más. Entonces, bueno, la compañera de toda mi vida fue la bicicleta. De repente llego a una tienda y me dicen, tienes cara de downhillero. ¿Qué es downhill? Investigo y hago por primera vez downhill en la montaña y para mí fue enamorarme completamente de estar solo con mi herramienta, que es la bicicleta, y con un entorno completamente libre, que es la montaña. Y de ahí, bueno, fue aventarme de lleno a este deporte hasta que fui campeón nacional a los 12 años en una categoría donde en realidad era de 15 a 19 años. Y la verdad es que yo siempre supe que había algo en mí que quería explorar más, que quería conocer más, que quería ir más allá todo el tiempo. Veía como las posibilidades de lo que habían hecho los demás y yo decía, yo voy a ir un poquitito más lejos. Tengo el accidente, caigo de cabeza, se me comprime la espalda, 2 vértebras se rompen, tengo lesión medular. Llegan los paramédicos, me revisan y me dicen, bueno, ¿sabes qué? No tienes nada, siéntate. Al momento de sentarme se colapsan las vértebras rotas, tengo la lesión medular y de ahí llega todo un proceso donde, bueno, fue la neta bastante fuerte. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace casi 17 años, el 29 de ¿Pero te sometieron a septiembre. muchas cirugías y cosas así? Me sometieron primero a una cirugía para quitar las vértebras rotas, después a otra para fijar la espalda y pasé 13 años reconstruyéndome. Tuve otra operación, pero la verdad es que esa siento que no la sufrí tanto. Empiezo con el monoesquí alpino y también para mí fue como de entrada, ¿hasta dónde puedo llegar con este deporte? Bueno, puedes llegar a Juegos Olímpicos, Paralímpicos de invierno. Y dije, ahí quiero llegar. Entonces, todo mi trabajo del día a día tenía un objetivo bien claro. Llego después de 1 año, 3 meses a Vancouver 2010. Y ahí solo fue la probadita del pastel porque dije, no, me voy a ir de lleno con este deporte. Me preparé muchísimo, empecé a construir mi propia fibra de carbono viendo videos tutoriales en YouTube, porque era una gran diferencia en precio en cuanto a comprar materiales o hacerlo tú mismo. Claro. Llego muy bien preparado a Sochi y tengo una caída muy fuerte. Y una vez más, así, cuando pensé que ya me la sabía, me vuelvo a dar un giro de 180 grados. Y entro a una operación donde pierdo mucha sangre, donde entro en shock, donde se paran todos mis órganos. ¿Te lastimaste otra vez la espalda? Me lastimé otra vez la espalda con una caída muy fuerte que tuve en Sochi, en el downhill, en la primera carrera. Fueron 5 vueltas y media, apenas en la parte más empinada, iba como a 85 kilómetros por hora al menos. ¿Por qué no te dedicas a la guitarra, mi hermano? Es lo que me dice mi mamá, pero no le hago caso. Pero nunca no puedo estar permaneció el quieto. miedo en ti. O sea, ¿cómo le hiciste para que el miedo después de ese gran accidente que tuviste en la bici? Sí. ¿Cómo? Mira, creo que el miedo
es una constante en la vida, pero siempre he dicho que no debo permitir que eso me paralice. Porque si el miedo me paraliza, me estaría perdiendo de las mejores cosas. Mi primer carrera en monoesquí alpino fue en Nueva Zelanda en el 2009, y te lo juro que estaba llorando. Nadie me veía porque tenía gogles, pero era una montaña empinada y de hielo. Era más duro que un cristal. ¿Llorando de miedo? Sí, porque pues, la verdad es que no sabía que lo podía controlar. Pero fue como agarrar valor y decir, ¿sabes qué? Voy un pasito más allá. Y lo di y tal cual. Di 2 vueltas y me resbalé toda la pista, pero llegué abajo y dije, no pasó nada, no estuvo tan mal como parece, ¿no? Y al romper esos miedos, ¿cuántas medallas nos han dado como deportistas para cada uno? Wow, Lindo. yo la verdad he perdido la cuenta. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Tengo tantas medallas que no sé ni cuántas tengo. En casa de mis papás tengo un montón y en mi casa también tengo un montón y nunca me he puesto a contarlas, pero tengo tantas y trofeos. Y fíjate que lo más bonito de eso es que aprendes a superar los miedos. Y una vez una chica que es talento en halterofilia me preguntó y me dijo, Lino, tú ya no sientes miedo, ¿verdad? Y me puse a reír y le dije, aún siento miedo, le digo. No importa el escenario que sea, le digo, pero siempre tengo miedo. Pero ¿sabes qué es lo que he aprendido? Le digo, que el miedo es un producto de nuestra imaginación, le digo, y que el miedo tiene que existir, le digo. Porque si no existe el miedo, nunca vamos a poder superar nuestros propios retos, nuestros propios miedos. El miedo va de la mano en tu vida día a día, le digo. El que no tiene miedo, entonces no sabe lo que es vivir. Hay que tener miedo para saber vivir, le digo, y aprender a vivir y a superar las cosas, a superar los retos, porque cuando superas los miedos o cuando haces algo y te sale bien, te sientes bien contigo mismo, porque pudiste vencer ese miedo en ese momento. Y yo cada vez que estoy en una competencia siento miedo, pero en ese momento digo, eso es lo que hago todos los días lo hago, esto es mi trabajo y esto es lo mejor que sé hacer. Y como es lo que mejor sé hacer, tengo que aprender a disfrutar lo que hago. Y en esa forma, logro transformar mi miedo en algo que me hace divertirme en ese momento, en algo que disfruto. Todos me dicen, ¿por qué te ríes cuando levantas, Lino? Porque lo estoy disfrutando, porque estoy viviendo el momento. Wow. Por eso. maravilla. Porque siento la adrenalina, porque dejo que fluya dentro de mí. Es como cuando te subes a una montaña rusa y te elevas las manos porque quieres sentir eso, Sí, a esa todo. adrenalina. Y es lo mismo. Yo espero que sonrían de la misma manera con estos reconocimientos que de manera muy humilde les queremos entregar a ustedes como simple y sencillamente lo que son, unos grandes mexicanos chingones. Arly, gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.